Los vampiros, seres de la noche de gran poder y capaces de causar terror a donde sea que vayan. En la actualidad se les representa como seres misteriosos a los que se les admira. Incluso físicamente son muy atractivos y con sentimientos, haciéndolos más humanizados en vez de monstruos. Pero esto no siempre fue así, ya que antes se les describía como demonios capaces de causar las aberraciones más terribles, y hoy te voy a contar la historia de posiblemente el vampiro original, junto a Drácula, más temible de toda la historia, conocido como Nosferatu, de la película Nosferatu de 1922. Esta película alemana producida por Friedrich Wilhelm Murnau en blanco y negro y cuyo formato es el de película muda, tan solo cuenta con una banda sonora y letras que te narran la historia. Del año 1922, llamada Nosferatu, una sinfonía de horror, basada en la novela de Drácula de Bram Stoker, publicada en 1897. También se inspira de los horrores de la Primera Guerra Mundial, haciendo referencia a algunas de las calamidades capaces de realizar este ser de pesadilla. Y por supuesto, también se inspira de las leyendas de vampiros de los Balcanes, como en Serbia y Rumania. Esta película es ambientada en el año 1838, en la que nos cuentan la gran mortandad de Wisborg. Nos presenta a Nosferatu, cuyo nombre resulta un mal presagio, el cual no debe ser pronunciado, o tu vida se hundirá en las sombras, y sueños terribles saldrán de tu mente, y tu sangre será absorbida. Esta película nos cuenta la historia de Uther y su esposa Elem. Era un matrimonio feliz y muy enamorado. En dicho pueblo también vivía un agente inmobiliario llamado Nock, del cual se contaban muchas cosas raras, aunque tan solo se podía decir que pagaba bien a sus empleados. Una mañana el conde Orlok de Transilvania le comenta que quiere una propiedad en dicho pueblo de Wisborg, a lo que vacilando el señor Nock le dice a Uther: esto solo te costará algo de esfuerzo y quizá un poco de sangre. Riendo después Nock, cosa que no le hizo gracia al señor Uther. Lo que deseaba el conde era una casa bonita y donde pudiera estar solo. De inmediato Nock le indica que le presente la casa que está justo delante de la suya. Dicho eso, le ordenó al señor Uther que partiera enseguida, no sin antes desearle un buen viaje al país de los espectros. Uther se despide de su esposa avisándole que partirá al país de los ladrones y fantasmas. Esto no le gusta en lo absoluto a su esposa, creciendo así la preocupación en ella. Ella le suplica que no vaya, pero Uther no tiene de otra más que cumplir su labor, prometiéndole así que todo estará bien. Y es así como Uther parte por fin bajo el manto de protección de un millonario armado, el señor Harding, y de su hermana. Así Uther viajó durante días montado a caballo, y aunque el camino fue difícil, al final vio ante sus ojos las brillantes colinas de Cárpatos. Tras una parada en un bar con habitaciones, el señor Uther, junto con la gente de allí, comienzan a hablar y en una parte de la conversación menciona que visitará a un dicho conde. De repente, todos a su alrededor voltean asustados y le advierten que no debería salir a estas horas de la noche, ya que el hombre lobo ronda por los bosques. Y Uther, extrañado, decide pasar la noche en ese bar. Malos presagios y sensaciones extrañas comienzan a invadir a Uther esa noche. Esa misma noche
y sin poder dormir, Uther encuentra un libro en el cual conoce la historia de un ser llamado Nosferatu, el cual es un ser despiadado y solitario que se alimenta de sangre de inocentes y se oculta en la oscuridad de cuevas y lugares tenebrosos como cementerios. A la mañana siguiente, Uther, incrédulo y burlesco, se ríe y tira al suelo el libro. Recuerda que debe seguir su camino y así procede. Finalmente, tras un largo día de carruaje, los choferes deciden llegar solo hasta un punto. Uther, enfurecido, les reclama, y aunque Uther les ofrezca una gran cantidad de dinero, estos no se moverán. Uther pregunta por qué, a lo que esos le contestan: no seguiremos porque allá arriba se oculta el demonio. Después de unas risas, Uther, resignado, toma sus cosas y decide seguir avanzando a pie. Después de un rato andando, Uther se asombra al ver que alguien lo había parado en el camino. Parecía ser una persona misteriosa. Cubría su rostro, del cual solo se veían dos grandes y brillantes ojos. Esta persona le invita a pasar a su carruaje, diciéndole que lo llevaría hasta el gran castillo que se asomaba en la cumbre de la montaña. Uther acepta. En un instante, el camino que parecía tan largo y cansado se completa en un instante. Uther, sorprendido, abandona el carruaje y decide entrar al castillo. El misterioso chofer se marcha con rapidez. Y una misteriosa silueta le estaba esperando. Uther, al acercarse, le reconoce. Era él, el conde Orlok. Y este le dice que se ha tardado y le ha estado esperando. El conde le da la bienvenida y le invita a cenar. Todo iba bien, hasta que en un momento de la cena, Uther, intentando cortar un pan, corta su pulgar izquierdo con un cuchillo. El conde Orlok, distraído con los papeles, de repente se exalta. Le dice a Uther que se quede quieto y se abalanza contra su mano, y de su pulgar absorbe la sangre. Uther, asustado, retrocede con temor. El conde lo persuade, diciendo que la sangre no se debe desperdiciar y que si le puede acompañar un rato más, ya que suele dormir profundamente durante el día. Uther, aún asustado, asiente con la cabeza. A la mañana siguiente, Uther se alegra al ver que todo está bien y que en su cuello no hay algo que no debería haber. Así que se relaja. Uther se pasea por los rincones del castillo hasta que llega a un hermoso mirador en donde la luz del sol brilla de forma agradable. Así que Uther aprovecha para escribir una carta a su amada esposa, en donde redacta que todo ha ido bien y que no se preocupe por él. Y también le dice que hay muchos mosquitos y en su cuello hay dos piquetes, uno detrás del otro. Y procede a entregarle la carta al mensajero. Cae la noche y las tinieblas cubren el castillo. Tras una conversación de Uther con el conde acerca de su nueva casa, un colgante con la foto de su esposa cae del equipaje de Uther, y en ese instante el conde lo toma y se le queda mirando. Acto seguido, el conde le dice a Uther que su esposa tiene un cuello hermoso. Le devuelve el colgante a Uther y este, temeroso, no dice nada. El conde decide comprar la casa junto a ellos. Tras acabado la negociación, Uther está listo para partir al día siguiente. Llega la noche y Uther, acomodando sus cosas, descubre de nuevo aquel libro, el cual no traía consigo. Lo abre y lee una estrofa que dice que en las noches Nosferatu se alimenta de sangre y que procuren no estar siendo acechados
por su sombra. Hooter entra en pánico y abre la puerta, y al asomar la mirada, a lo lejos, la figura de un ser extraño y de aspecto siniestro le observa. Rápidamente Hooter retrocede y cierra la puerta muy asustado. De repente la puerta se abre sola y la figura siniestra se acerca. Hooter, asustado, se oculta en las cobijas. Justo en ese instante, en casa de su esposa, Ellen se despierta poseída y camina sola. Los demás miembros de la casa la escuchan y la auxilian, llamando a un médico. Ellen se calma para de repente despertarse asustada y gritar «Hooter». Y en ese instante, aquel ser que acechaba a Hooter siente su presencia y, completamente extrañado, retrocede en su intento de acabar con Hooter. La atemorizante figura se marcha y Ellen vuelve en sí. Todos los allí presentes se hallaban intrigados sin saber muy bien qué había pasado. Con la llegada del nuevo día, Hooter, asustado, se propuso a llegar al fondo de esto. ¿Qué había sido aquello que vio y presintió la noche anterior? Buscando y buscando, Hooter se adentra en una especie de capilla debajo de unas puertas en las que estaba un ataúd. Hooter, con temor pero decidido, se asoma y lo que vio lo dejó perplejo. El cuerpo de un ser extraño con colmillos y garras afiladas dormía profundamente. Armado de coraje, Hooter abre la puerta y descubre que el conde Orlok era esa criatura descrita como Nosferatu. Totalmente asustado, Hooter se postra aterrorizado en el suelo de su habitación cuando escucha un ruido abajo. Por la ventana se asoma y ve como a una velocidad extraordinaria ese ser parte a Wisborg. Hooter, preocupado por Ellen, se apresura en llegar allá y en un intento precipitado cae de la ventana y se desmaya por un golpe que recibe. Mientras tanto, Nosferatu se transportaba en barco por mar. Al despertar, se hallaba en una cama en donde unos campesinos lo habían llevado. El terror se acercaba más y más a Wisborg. Después de un largo descanso, Hooter se recupera y decide ir por el camino más corto de vuelta a Wisborg. Mientras tanto, en Wisborg, una gran ola de muertes debido a una extraña peste que afectaba a jóvenes, sobre todo, crecía con los días. Misteriosas marcas en el cuello se presentaban en los cuerpos. El barco en el que iba Nosferatu fue completamente poseído por esta peste provocada por este mismo, y así todos los tripulantes fueron eliminados y Nosferatu se convirtió en el nuevo capitán. Unos días atrás, el agente inmobiliario Nock es arrestado debido a que las cosas que se decían sobre él lo vincularon a este horrible fenómeno. Y contra todo pronóstico y días difíciles, Hooter llega de nuevo a Wisborg, justo al mismo tiempo en el que un gran velero desborda en el puerto. Hooter se reúne con Ellen, quien ya presentía su llegada, y desde la misma cárcel del puerto, Nock se alegra de la llegada de su maestro. Este escapa de la cárcel atacando al oficial y Nosferatu despierta, llevando consigo un ataúd en donde se halla la tierra maldita en donde fue enterrado. Nosferatu se dirige a su nueva guarida, una enorme y solitaria casa. La gente del pueblo, extrañada de no ver a nadie en el velero, decide inspeccionarlo y, para su sorpresa, todos los tripulantes se hallaban sin vida. Los días pasaron y la peste se expandió. En la casa de Hooter y Ellen se formó una pequeña discusión referente a aquel libro extraño. Hooter suplicó a su esposa que no lo leyera, pero Ellen, movida por aquella fuerza que le poseía, no resistió y lo leyó.
adentrándose en él y descubriendo que la única forma de detener a el siniestro era con la vida de una mujer libre de pecado, la cual entregaría su sangre sin temor alguno. Ellen, atemorizada, busca refugio en su marido, y Nosferatu, quien vivía justo al frente de ellos, los observaba, creando en ellos temor cada noche. El terror y el pánico rondaban cada parte de la ciudad. Nadie sabía qué ocurría, ni en la casa de al lado. Todo era desconcertante. Largas filas de hombres sosteniendo ataúdes de los fallecidos desfilaban por las calles. La ciudad, desesperada, buscó un culpable y todos apuntaron a Nock. Le encontraron y este tuvo que salir corriendo. Cientos de personas lo persiguieron por las tormentosas calles de Wisborg. Pero Nock era tan escurridizo como una rata y logró escapar. Centenares de personas salieron a las calles y todo se salió de control. Ya no había ninguna esperanza. Cae la noche. La luna ilumina como nunca el mar y la ciudad. Ellen despierta a medianoche, se dirige a su ventana y cruza su mirada con el vampiro. Despierta a su esposo, el cual dormía, diciéndole y mintiéndole sobre que se encontraba mal. De esa forma, engaña a su marido diciéndole que vaya por el doctor, para así poder cumplir su destino, el cual había leído de aquel libro. En la cárcel informan que tras mucha búsqueda por fin logran capturar a Nock. Hooter se marcha, Ellen espera y una sombra comienza a acercarse más y más. Ellen lo ve, era él, Nosferatu. Sin pensarlo ni un momento, muerde su cuello y el amanecer comienza. Nosferatu, tras absorber su sangre, comienza a sentir algo extraño. Aquel sombrío pueblo brilla de nuevo, los gallos anuncian el nuevo día, y en ese momento lo supo, era su hora. La sangre pura de Ellen lo había derrotado, y Nosferatu se desvanece para siempre. Y Nock, en la cárcel, también lo siente, pero ya no puede hacer nada. Nosferatu, al ser eliminado, este también muere, y aquella gran mortandad se fue con él. De un momento a otro, la prosperidad había vuelto. Hooter llega con el doctor, y en un último esfuerzo, Ellen se despide de Hooter, y este en lágrimas la abraza. Su amada esposa y salvadora de Wisborg se había ido. Esta película fue considerada una obra maestra del expresionismo alemán y un hito del cine mudo, ya que sin escuchar sus voces, solo basta con sumergirse en las imágenes y sonidos presentados para helar de la sangre e imaginarse por todo lo que pasaron estos habitantes y sus temibles poderes como posesión y transformación de humanos en siervos para él, supervelocidad, superfuerza y la capacidad de crear pestes en ciudades completas lo convierten en un ícono del terror. En el año 2024 se estrenó el remake producido por Universal. Al parecer ha sido un gran éxito y agradó mucho al público y fanáticos del terror. Y bueno, hasta acá la historia y resumen de la película Nosferatu de 1922. Espero que les haya gustado mucho. Y sin más, nos vemos en el siguiente video. Adiós.